Buenas, amigos y amigas de la biblioteca, a este nuevo video del canal. Para hoy hablaremos de los 10 gremios de Ravnica, su función, su historia y sus mayores exponentes. Como todos sabemos, Ravnica es el mundo de los gremios, donde 10 de estos tienen el control de la mayor parte del plano, así que pasemos a ver quiénes son ellos. Antes de comenzar recuerden que su like, comentar, compartir y suscribirse nos ayuda mucho a crecer, así que pasemos al video. El Senado Asorio. El Senado Asorio, o también llamado por los ravnicanos, los altos jueces, fue fundado por el Planeswalker Esfinge, Azor I, para que ellos fuesen quienes, tras su partida, siguiesen dotando al plano de leyes. Al irse de Ravnica, el gremio quedó a manos de otra Esfinge, Hesperia, hasta que ella fue asesinada por la Gorgona Vraska, tomando el control del gremio, el Planeswalker de Kaladesh, Dovinbane. Tras la caída de Nicol Bolas y sus generales, el gremio quedó a cargo de la jueza Lavinia. La función de los Azorius es crear las leyes que sirven al plano, por lo que estas deben ser neutrales. Sin embargo, algunos jueces abusan de esto, creando leyes que benefician a su gremio y afectan a otros, sobre todo a los Gruul y a los Golgari. Y ahora vamos con el amigo Piña, quien nos va a hablar un poco sobre las mecánicas del gremio Asorio. El gremio Asorio, el cual es el gremio que se asocia a las leyes y el orden, posee 3 mecánicas que muestran dentro del juego. Ellos son el gremio blanco-azul de Ravnica. Su logo representa un laberinto dentro de un triángulo, siendo este representante de las 3 columnas de los Azorius, y el laberinto hace referencia a sus complicados aspectos jurídicos. Forecast o presagiar, la vimos en Dissension durante la primera visita al plano. Por el coste de presagiar, podemos mostrar una carta de la mano y realizar algún efecto sin realmente jugar dicha carta. Detime o detener, apareció en Dragonmaid, siendo esta una habilidad que paraliza, no permitiéndole atacar, bloquear o usar sus habilidades hasta nuestro siguiente turno. Ademdum es la última mecánica Azorias, la cual vimos en el set Ravnica Alliance. Esta por lo general se encuentra en instant y criaturas con flash, dándoles un efecto extra si lo jugamos durante alguna de nuestras main phase, o sea, como si fuera un conjuro. Recuerda también que puedes seguirme en mis redes sociales como PiñaMTG, en Magic Arena en español. También me puedes seguir en Twitch como PiñaMTG. Los Azorios están divididos en 3 columnas, como ellos mismos la llaman. La columna Soa son los juristas de Ravnica, estando acá los jueces, fiscales y abogados de gremio. Ellos son quienes proponen y votan nuevas leyes. El líder más famoso de los Soa fue el juez Agustín IV, una persona muy inflexible y quien casi lleva a Ravnica a una guerra civil. Su actual líder es el juez Leono II, quien a diferencia de Agustín es una persona controlada en sus juicios y que no permite que sus valores personales afecten su trabajo. Leonos fue el jefe de Lavinia y a quien se le ofreció el mando del gremio tras la muerte de Dovinbane, pero este sugirió a Lavinia, no solo por su cercanía a los 2 Living Guildpact, es decir a Jace y a Nimiset, sino porque él conoce el corazón de todos los jueces y sabía que Lavinia sería la mejor opción. La segunda columna son los Yelen, o como son conocidos popularmente, los mediadores, ya que su trabajo es lograr el consenso de los demás gremios, ya que debe haber una mayoría a favor de alguna ley, especialmente mágica, para que ésta pueda entrar en vigor, por lo que los Yelen son quienes van de gremio en gremio, buscando las aprobaciones, lo que les vuelve no solo en el rostro visible del gremio, sino que ellos, debido a su diplomacia, son de los pocos Azorius que no son abiertamente despreciados por otros gremios. Su líder es Susana, una Beldaki muy sabia y quien suele hablar, citando frases de los sabios de Ravnica. Y la última columna son los Lieb, la fuerza armada de los Azorios, donde están los magos de la ley, caballeros y guasares, es decir, caballeros en monturas aladas. Estos tienen la función de arrestar a aquellos que rompen las leyes mágicas usando la magia que les asigna el gremio, además de que algunos poseen la capacidad de precognición, aunque está prohibido en Ravnica arrestar a un criminal antes de que éste cometa el crimen.
Su líder es el general Sarvis, un hombre incorruptible, quien fue marcado como traidor junto a Lavinia y quien durante un tiempo se vio obligado a huir, pero al ser Lavinia la nueva líder, este fue restituido en su puesto. Azor I es un Prince Walker de un plano desconocido, el cual siempre ha sentido un gran llamado al orden, por lo que desde tiempos antiguos se alió a Ogin para detener al hermano de este, Nicol Bolas. Vivió un tiempo en Ravnica, fundando allí a los Azorios, y tras esto viajó a Ixalan, donde se dio su chispa con la idea de encarcelar allí a Nicol Bolas, pero el plan falló cuando este último asesinó a Ogin, lo que dejó a Azor sin chispa, varado en aquel plano. Tras la partida de Azor, el gremio quedó a manos de Hesperia, una ancestral esfinge de Ravnica, antigua amiga de Azor, incluso una posible amante de este, quien compartía los ideales de orden del Prince Walker. Ella gobernó a los Azorios por miles de años, casi siempre justamente, pero jamás pudo reprimir cierto desprecio por los Gruul, Dimir y especialmente los Golgari. Ella fue irónicamente asesinada por la líder de los Golgari, Braska, al convertirla a esta en roca. Agustín IV es uno de los jueces más polémicos de Ravnica, ya que si bien logró hacer que el plano llegase a poseer una calma y paz nunca antes vistas, lo cierto es que era un extremista, quien intentó hacer desaparecer a varios gremios, especialmente a los Dimir. Él fue literalmente el juez y verdugo de Sadek, sin saber que al matarlo, el espíritu de este le poseería, lo que dejó al gremio a manos de Sadek, esto hasta que Agrus Kos le mató de nuevo. Leono II es el actual líder de los Yelen, y se le tiene por el mejor juez que jamás haya tenido los Azorios, siendo este justo e imparcial, además de incorruptible. Fue él quien vio potencial en una joven Lavinia y la metió en los Azorios, primero en la columna Lieb como caballero, y después este la trasladó con los Yelen como jurista y finalmente jueza. Él ve a Lavinia como su propia hija, y el sentimiento por parte de la jueza es mutuo, teniéndole gran cariño y respeto al anciano. Leonos y Lavinia fueron marcados como traidores por Dovin Baan, huyendo juntos, y mientras Lavinia reunía a los Lieb descontentos, Leono II hizo lo mismo con los Yelen. Al terminar la Guerra de la Chispa, el control del gremio le fue ofrecido a él, pero este lo rechazó, nombrando en su lugar a Lavinia. Lavinia es la actual líder de los Azorios. Ella no es perfecta, ya que debido a la muerte de Hesperia, Lavinia desarrolló un odio brutal hacia los Golgari y especialmente hacia Braska, siendo ella la primera en sugerirle a Jace que se encontrase una mejor pareja, lo que enfrió la amistad entre ellos dos. De hecho, se rumorea que Lavinia tuvo algo que ver con que Isoni lograse tomar el control de los pocos Golgari que aún quedaban. Aún así, Lavinia es una persona muy interesada en el bienestar de Ravnica, el cual está primero y antes que cualquier vendetta personal. Bruach es básicamente el Saul Goodman de los Azorios, un abogado especialista en liberar a los peores criminales del plano, aunque claro, sus servicios son muy caros. Este es un experto en las leyes azorias y sobre todo en los agujeros de estas, lo que le permite siempre salirse con la suya. Su mejor cliente es, a la fecha, el Goblin Krenko. Alkis Prof era un juez azorio, pero se retiró al ver el maltrato que sufrían los Golgari a manos de su gremio, creando poco después una agencia de detectives. La Casa Dimir. Los Dimir, o como son llamados por la gente regular de Ravnica, los no vistos, son los espías, ladrones y asesinos de Ravnica. Sin embargo, estos no roban posesiones, sino memorias y recuerdos. Originalmente ellos eran los bibliotecarios del plano, quienes eran liderados por un antiguo vampiro psíquico llamado Sadek. Sin embargo, con la llegada de Azor y el nacimiento de los gremios, Sadek invitó a su gremio a ladrones y espías, quienes les haría más fácil conseguir los documentos y la información que otros no querían compartir, lo que les dio a los Dimir un gran poder, tanto que durante la firma de gremios, Sadek fue el único Parun que pudo hacer demandas al propio Azor, logrando que el recuerdo de los Dimir se borrase de todos para así poder trabajar desde las sombras. Sin embargo, Sadek se volvió ambicioso
y durante la fiesta del Decamilenio intentó destruir el pacto de gremios y convertir a los Dimir en el único de estos. Originalmente la función de los Dimir es la de recopilar información y hacerla pública, pero este último paso es algo que los Dimir no suelen hacer. Además de esto, ellos poseen un rol muy importante dentro de la sociedad de Ravnica, la cual es mantener un equilibrio de poder al robar secretos y asesinar a personas importantes. Bajo el gobierno de la SAP, los Dimir no parecen querer aprovecharse mucho de su rol. Sin embargo, la SAP es muy inteligente y nadie jamás sabe de qué lado está, ya que durante la invasión de Nicol Bolas, este pretendió servir al dragón solo para traicionarle a la primera oportunidad, lo mismo con los Phyrexianos, permitiendo a Vraska convertir a muchos de ellos, aunque se ignora el propósito final de esto. Ahora vamos con Gio, quien nos va a hablar un poco sobre las mecánicas de la casa Dimir. Hola, yo soy Gio y les voy a presentar al gremio Dimir. En el gremio Dimir se encuentran los mercenarios de la información de este plano, y es muy poco lo que estos no pueden averiguar, algo que se nos deja muy en claro con sus cartas. Ellos son el gremio azul-negro de Ravnica. Su símbolo es representado con un insecto con un ojo en la espalda, ya que como ellos, estos están en todos lados y lo ven todo. A continuación les presento las mecánicas de este gremio, el cual es mi favorito. Transmute o transmutar es una mecánica por la cual el coste de transmute nos permite descartar una carta de la mano y buscar una carta en nuestro deck, generalmente por un coste menor a la carta descartada, lo que esto convierte en un tipo de tutor. A esta habilidad la vimos durante nuestra primera visita en este plano en Ravnica, City of Guilds por ejemplo. Por ejemplo, Dimir Infiltrator, Dimir Machinations o Dimir Hostguard. Cipher o cifrar es la segunda mecánica de este gremio, y con ella nos permite reutilizar la habilidad al encodificarle en una carta, y cuando esta criatura haga daño de combate a un jugador, utilizamos la carta exiliada con Cipher, por lo que esta mecánica posee dos fases. La primera, donde jugamos el hechizo de forma normal, y la segunda, que es el efecto que ésta realiza estando exiliada con su habilidad. Apareció en Gatecrash, por ejemplo, Stolen Identity, Whispering Madness o Paranoid Delusions. Por último tenemos Surveil o Vigilar. Es la última de las mecánicas Dimir, y esta apareció en Guilds of Ravnica. Al jugar una carta con Surveil podemos ver las cartas del tope de nuestra librería según el número de Surveil, y podemos enviar al cementerio cualquier cantidad de estas cartas, el resto acomodarlas como deseamos, igualmente en el tope de la biblioteca, siendo un poco similar a Scribe, pero en este caso involucramos al cementerio. Por ejemplo, Dazzling Lights, Thought Erasure, Doom Whisper. Recuerden darle like al video para que podamos seguir apoyando a la biblioteca. Asimismo los invito a mi canal morado donde estamos jugando Magic Arena. Cuídense muchísimo. A diferencia de los demás gremios, los Dimir no obedecen una jerarquía, ya que los Dimir por su forma de actuar son muy cautelosos. Dentro del gremio, solo los vampiros suelen usar sus verdaderos nombres, mientras que otros nombres como Circu o la SAP son realmente meros apodos. Existen dos tipos de agentes, los activos y los dormidos. Un agente Dimir activo es un ladrón o un asesino quien ronda las calles de Ravnica esperando una orden de su gremio, pero mientras esta llega, él tiene la libertad de hacer negocios por sí mismo y aceptar misiones de otros gremios, siempre claro, con un pago por medio. Los agentes dormidos Dimir funcionan similar a los agentes dormidos Phyrexianos, ya que estas son personas controladas mentalmente por los Dimir, pero ignorantes de esto viven una vida normal hasta que les son dadas sus órdenes. Araithia Shokta, más conocida como Rata, es una agente dormida Dimir, quien asesinó a Doin Van por órdenes de la SAF, y esta no guarda memorias de este hecho. La mayoría de vampiros psíquicos del plano son parte de este gremio. En Ravnica los vampiros no se alimentan de sangre, sino en memorias y energías, por lo que los vampiros de este mundo son expertos en extraer recuerdos y memorias de la mente de otros.
Sadek es uno de los vampiros psíquicos más antiguos del plano y quien guarda el secreto del nacimiento de esta raza, aunque se dice que están relacionados con los Nephilim. Luego de que Agrus Kos le liberase el cuerpo de Agustín IV, su espíritu fue a habitar en la calle Agirem, una calle especial donde los espíritus del plano se reúnen, uniéndose a esta calle como un todo, dirigiendo desde allí a los Dimir hasta que su influencia pareció desaparecer. La Asaf clama que este capturó al espíritu de Sadek y que aún sigue sus órdenes. La Asaf es un cambiaformas muy hábil, siendo este uno de los mejores espías del plano, logrando infiltrarse dentro de todos los gremios de Ravnica, el Consorcio Infinito, el Ejército de Bolas y la Armada Phyrexiana. Al parecer, es leal a Ravnica, ya que a pesar de jugar con sus lealtades, este siempre termina ayudando a los locales en las crisis, pero su verdadero propósito es desconocido, aún para los demás Dimir. Se corrió el rumor, probablemente esparcido por él mismo, de que este había sido completado y asesinado por Ral Zarek durante la invasión Phyrexiana, pero la mayor parte de los líderes, incluyendo el actual líder de los Dimir, Mirko Bosk, creen que esto solo es una treta para desaparecer del ojo público durante un tiempo. Él se presenta generalmente como un hombre rubio, alto y con un rostro lleno de cicatrices, pero Jace, al final de la carrera del laberinto, al entrar en su mente, este vio a su verdadero ser. Sin embargo, para mantener la paz con los Dimir, el propio Jace entregó su memoria a la Asaf como un gesto de paz. Mirko Bosk es un descendiente de Sadek y el mejor vampiro psíquico del plano en este momento, teniendo una precisión quirúrgica para encontrar y extraer memorias de las mentes de otros. Este se unió a la Asaf como su mano derecha, bajo la promesa de hacer crecer de nuevo el prestigio de los Dimir, pero durante la invasión Phyrexiana, la Asaf permitió, al menos a ojos de Mirko Bosk, que gran cantidad de agentes Dimir fueran completados por estos, lo que hizo que Mirko jurase averiguar no solo los planes de la Asaf, sino su verdadera identidad. Circu fue uno de los lobotomistas más apreciados por Sadek, siendo este su mano derecha. Se cree que Circu se entrenó con los Simic, pero les abandonó para convertirse en cirujano para los Dimir. Él llegó a conocer de tal forma el cerebro que sabía qué partes había que remover para volver a una persona manipulable o robarle sus recuerdos. Etrata es una vampira, quien solía ser parte de los Dimir, pero fue expulsada por el propio la Asaf al volverse contra este durante la Guerra de la Chispa. Mientras que la Asaf asegura que Etrata fue comprada por el dragón, ella por el contrario asegura que intentaba detener a la Asaf de unirse con este. Ante esto, y no confiando en ninguno de los dos, Nimiset decidió no impartir sentencia contra ella, pero la mantuvo observada de cerca. Durante la invasión Phyrexiana, Etrata luchó contra los Phyrexianos, lo que a ojos de Nimiset limpió su nombre, y así esta se unió a la agencia de detectives de Alkisprof. El culto de Rakdos. El culto de Rakdos es el gremio del demonio del mismo nombre. Tiempo atrás, Rakdos sometió o exterminó a los demás demonios del plano, concentrando en sí mismo todas las energías oscuras del plano, lo que atrajo a este gran cantidad de seguidores. Al principio el culto de Rakdos fue perseguido, pero pronto los líderes de Ravnica entendieron que justo su culto tenía el propósito de mantenerle contento y complacido, con lo que este dejaba al resto del plano en paz. Al convocarse la reunión de gremios, Nimiset dio un consejo al demonio, mismo que este siguió y absorbió dentro de su culto a varios comerciantes y a casi toda forma de entretenimiento del plano, con lo que se le dio el puesto de un gremio más, estando atado por el pacto de gremios a proteger Ravnica. Durante la fiesta del Decamilenio, este se enfrentó a los Nephilim junto a Nimiset, quienes quedaron malheridos por la batalla, lo que obligó al demonio a dormir por miles de años, hasta que despertó poco antes de la carrera del laberinto. Luego de la Guerra de la Chispa y la invasión Phyrexiana, de nuevo se vio obligado a dormir, pero esta vez al despertar se vio acusado por los Boros del intento de asesinato de Aurelia. Como ya se dijo, los Rakdos adoptaron todas las formas de entretenimiento del plano, es decir, teatros, casinos, burdeles, tabernas y demás puntos de reunión, lo que les vuelve, irónicamente, en un gremio muy apreciado en el plano.
En cierta forma, el culto de Rakdos es una necesidad dentro de Ravnica, ya que el demonio Rakdos necesita ser controlado para evitar que lleve caos y destrucción a su plano, por lo que a pesar del desprecio que los demás gremios del plano demuestran hacia estos le permiten existir. Ahora vamos a ir con Andrea de Aeri, quien nos va a hablar un poco sobre las mecánicas del culto Rakdos. Hola amigos de la Biblioteca Pirexiana, somos Aeri Market y les traemos Rakdos. Los Rakdos son los encargados del entrenamiento en Ravnica, y esto es algo que queda muy claro mediante sus mecánicas. Sus colores de maná son el negro y el rojo. El logo de Rakdos representa el rostro de su señor, el demonio del mismo nombre. El Bent, o como lo tradujeron, temerario, es una mecánica que dota de más poder a nuestras cartas si no tenemos más cartas en las manos, apareciendo estas en Dissension. Unleash o Desatar apareció en Return to Ravnica, y esta nos permite ponerle un contador +1/+1 a las criaturas con esta habilidad, pero esta criatura no puede bloquear mientras tenga contadores +1/+1 sobre ella. Spectacle o espectáculo es una mecánica que vimos en Ravnica Alliance, siendo este un coste alternativo menor al coste original de la carta, el cual podemos usar si logramos que algún oponente pierda su vida este turno. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram, en Aeri Market o en nuestra página web aericarmarket.com. A pesar de su naturaleza caótica, el culto de Rakdos posee una cierta organización. Claro, con el demonio Rakdos siempre a la cabeza. Este está dividido en 9 anillos o grupos, los cuales se encargan de diversos aspectos del gremio. 5 de estos anillos son los encargados de los centros de entretenimiento del plano, siendo los que gobiernan sobre los bares, hoteles, casinos, clubes nocturnos y teatros, siendo estos quienes amasan las grandes fortunas de este gremio. Luego, 3 de estos círculos se dedican a servicios más íntimos, siendo acá donde encontramos a las prostitutas, los tatuadores Rakdos, llamados cicatrizadores, y a los sacerdotes de sangre, entre los que están las brujas de sangre. El último círculo es el más desconocido para la mayoría de ravnicanos, y este es el que reúne a asesinos y torturadores. Cada grupo tiene un representante, siendo la representante de los 5 círculos Judith, la de los 3 círculos Exava, hasta que esta fue sustituida por Hekara, y la del anillo único es Massacre Girl. Hay miembros de los Rakdos que no pertenecen a ninguno de esos 3 grupos, como por ejemplo los artistas llamados Madcaps, quienes son artistas Rakdos, quienes se presentan en los centros y por lo general sus actos tienen grandes posibilidades de matarlos a ellos mismos, lo que estos consideran un tributo a Rakdos. También están los Rastabots, que son miembros del gremio, quienes aunque adoran a Rakdos, no trabajan para el gremio, sino que tienen vidas normales, pero profesan su adoración al demonio durante los muchos festivales Rakdos. Cuando Rakdos duerme, los Rakdos suelen hacer carnavales que cruzan toda Ravnica entre local Rakdos a otro para recordarles a la gente de su plano que el demonio aún vive, y cuando éste está despierto, la procesión siempre termina en Rixmadi ante los ojos de Rakdos mismo. El Festival de la Furia, o el Ragefest, es la principal celebración de estos, donde para honrar a su señor, los Rakdos emprenden una masacre, no solo entre los miembros de su gremio, sino contra cualquier ravnicano que se topen. Por lo que ese día, mientras que los Azorios hacen hechizos para contener a los Rakdos dentro de sus territorios, los Boros patrullan las calles con la orden de eliminar a cualquier Rakdo suelto. A pesar de la crueldad de este evento, este está regulado y es legal en Ravnica, siendo un tipo de purga a escala menor. También ellos celebran lo que denominan la Noche de los Disfraces, una velada donde los Rakdos se visten como miembros de cualquier otro gremio y tratan de entrar en estos solo para causar caos. La celebración estuvo a punto de ser prohibida, pero poco a poco las personas sin gremio comenzaron a adoptarla también, e incluso gremios como los Dimir o los Iset han llegado a unirse a esta. Rakdos es el parum de su propio culto, el cual no se molesta en negar que es un culto a la personalidad.
Rakdos, a diferencia de casi todos los demonios de Magic, no se puede considerar tan malvado o maligno, ya que aunque este gusta de los sacrificios de sangre, este ha mostrado valor y coraje, además de un interés real, aunque tal vez egoísta, por proteger su mundo. Esto se debe a que Rakdos no es un demonio de maldad o destrucción como la mayoría, sino que se puede llamar a Rakdos como un demonio hedonista, quien con tal de saciar sus necesidades, ha elegido ser uno de los defensores de su mundo. Isolda, quien en los libros se llamó Lisolda, fue la mano derecha de Rakdos durante el Decamilenio. Tras la batalla contra los Nephilim, Isolda aprovechó el momento e intentó usar al Proyecto Crack para destruir a Rakdos y tomar el control de los Rakdos, pero Mumirvik se lo impidió, aunque poco después este moriría a manos de Agruscos, por lo que Lisolda intentaría de nuevo controlar al experimento una vez libre. Pero al darse cuenta de esto, los leales a Rakdos la despedazaron miembro por miembro ante su traición. Yuri es actualmente una de las más fervientes adoradoras de Rakdos, siendo ella una próspera mujer de negocios, quien nació siendo una huérfana, pero fue recogida por los Rakdos. A ella se le presentó la opción de ser prostituta o artista, eligiendo la segunda, llegando a ganarse un nombre en poco tiempo debido a sus peligrosos actos. Con el tiempo amasó una buena cantidad de dinero e incluso compró su propio local comercial, el cual fue tan exitoso que pronto ella se volvió la dueña de la calle entera, llenándola de distintos locales Rakdos. Sus locales son muy populares entre los demás gremios y los sin gremio, y su mayor sueño es que el propio Rakdos la visite en su local y que ésta pueda morir ante sus ojos. Exava fue, durante un tiempo, la favorita de Rakdos, solo por debajo de Massacre Girl, siendo esta a quien el demonio elegiría para correr la carrera al laberinto. Sin embargo, poco antes de la Guerra de la Chispa, Exava tuvo la oportunidad de salvar a Hekara, pero esta eligió no hacerlo, para esta volver a ser la favorita del demonio, cosa que este llegó a saber a posteriori, y por lo cual fue castigada, siendo removida de su puesto, el cual le fue dado a Hekara. Hekara, por su parte, es una embajadora Rakdos, quien a diferencia de la mayoría de su gremio, no está loca y por el contrario es muy fría e inteligente, aunque despiadada como todos ellos. Ella fue enviada por Rakdos a negociar con los demás gremios antes de la invasión de Nicol Bolas, pero fue asesinada por una Lavinia poseída por Nicol Bolas para luego ser revivida como un zombie por el mismo Rakdos, permaneciendo aún al lado de su señor como una leal sirviente. Judith es otra gran artista de los Rakdos, cuya ambición no conoce límites. Ella es la dueña de un local muy popular y enemiga jurada de Yuri. Ella es una cantante muy aclamada, por lo que pronto ha ganado gran fama dentro de su gremio y en todo el plano en general. Tras la guerra contra los Phyrexianos, Judith sintió que Rakdos no le recompensó adecuadamente, por lo que un año después, ella aprovechó los asesinatos en la mansión Karlov para poner su plan en marcha, inculpando a Massacre Girl y a Rakdos en el intento de asesinato de Aurelia. Massacre Girl es una de las asesinas más letales de Ravnica y una de las personas favoritas de Rakdos mismo. Esta suele usar en su rostro una pintura que asemeja a una calavera roja sobre ella. Ella es una psicópata, quien ama el asesinato, y cuando no está matando para Rakdos, contrata sus servicios a otros gremios. Esta fue inculpada por Judith del intento de asesinato a Aurelia, por lo que esta le buscó y casi la asesina, aunque Judith logró escapar. Los clanes Gruul. Los clanes Gruul son una agrupación de clanes salvajes que apenas están relacionados y quienes solo en ocasiones especiales se unen y generalmente están combatiendo entre ellos mismos. Poco antes de la firma del primer Guild Pact, Caesar-Sim, un poderoso cíclope, logró unir a los clanes para poder ser así contados dentro del Guild Pact. Al momento del pacto de gremios, los clanes Gruul eran 10, aunque actualmente solo existen 7, ya que algunos clanes desaparecen o se llegan a unir con otros. Los Gruul poseen la responsabilidad de cuidar de las zonas salvajes del plano, cosa que debido a su salvajismo logran sin mucho problema.
Ahora vamos con el Master Alvariux del canal Aventuras en el Multiverso, quien nos va a hablar un poco sobre las mecánicas del gremio Gruul. Hola, aquí Master Alvariux del canal Aventuras del Multiverso. En esta ocasión les vengo a mencionar un poco acerca de las mecánicas que tienen uno de los gremios que más me gustan del juego Magic, que es los clanes Gruul pertenecientes al plano de Ravnica. Primero, los clanes Gruul son una asociación de clanes los cuales están enfocados a preservar y a cuidar de la zona salvaje de Ravnica. Sin embargo, la ciudad se ha expandido tanto que los clanes se han visto limitados a pequeñas zonas y hecho que surjan como una agrupación de salvajes que odian la civilización y la atacan a la menor provocación. Los clanes en el juego de Magic tienen de identidad el color rojo y el color verde, así como su símbolo, que al parecer es un árbol que aparentemente está ardiendo. No obstante, en Dungeons and Dragons podemos encontrar que los personajes bajo la identidad Gruul se ven como personajes con alineamiento caótico y en ocasiones neutral, siendo humanos, centauros, goblin y minotauros las razas pertenecientes a este gremio, así como las clases de bárbaros, druidas, clérigos, guerreros y rangers que usualmente conforman los mismos clanes. Ya pasando a las mecánicas dentro del juego, podemos identificar tres mecánicas especiales. La primera, siendo su debut en la expansión de Guild Pact o Pacto entre Gremios, tenemos el Broadreach o Sed de Sangre, como fue su traducción al español. Esta habilidad consiste en que si nosotros hicimos daño a un jugador y después jugamos una criatura, esa criatura va a entrar al campo de batalla con contadores +1/+1, dependiendo de la cantidad del número que tenga esa criatura en la habilidad de Sed de Sangre. Por ejemplo, el Skullcrane Mauler es una criatura 1/1 por 2 manás, uno verde y uno rojo, que tiene Sed de Sangre de 2. Es decir, si nosotros hicimos daño a un oponente antes de jugar el Skullcrane Mauler, esta criatura va a entrar al campo de batalla con 2 contadores +1/+1, volviéndola una 3/3 con arrollar. La segunda habilidad la conocimos en la expansión de Gatecrash y es el Blood Rush o empujón, como se le tradujo. Esta habilidad consiste en pagar X maná en específico, descartar una criatura y le da a la criatura atacante +X/+X, donde X es la fuerza y la resistencia de la criatura descartada. Aquí tenemos de ejemplo una de las cartas que más me gustan de este gremio, que es el Gorklan Rempeller, una bestia 4/4 que arrolla por 4 manás, uno verde, uno rojo y 2 incoloros, que su coste de empujón es un verde, un rojo y descartándolo le da +4/+4 y la habilidad de arrollar a la criatura atacante. Por último tenemos la habilidad de Riot o Insurgencia,
la cual vimos en la expansión de alianzas de Ravnica. Esta habilidad te permite elegir entre dos opciones. La primera, que la criatura que juegues entre con la habilidad de prisa o que entre con un contador +1/+1, es decir, que pueda atacar al mismo turno que la entró en el campo de batalla o que se vuelva más fuerte. En este ejemplo hay otra carta que me gusta mucho de los clanes Gruul, que es el Gruul Spellbreaker, una criatura 3/3 con arrollar por 3 manás, un rojo, un verde y un incoloro, que aparte de sus habilidades, si es tu turno, el Gruul Spellbreaker y el controlador del Gruul Spellbreaker ganan la habilidad de Hexproof. Y en el caso del Riot, tú puedes decidir si el Gruul Spellbreaker entra al campo de batalla con prisa o si se vuelve una 4/4 con arrollar. Y bueno, hasta ahora esas son las habilidades que tienen los clanes Gruul en el juego. Como saben, el canal Aventuras del Multiverso se concentra en realizar mesas de rol de Calabozos y Dragones quinta edición ambientados en mundos de Magic the Gathering, tales como Ravnica, Innistrad, entre otros. A nosotros nos pueden seguir en nuestras cuentas de YouTube, Facebook, Spotify, Discord y TikTok como Aventuras del Multiverso. Por mi parte eso es todo. Les saluda Master Alberux y espero que se encuentren muy bien y nos podamos ver nuevamente en otra ocasión. Saludos. El clan del árbol ardiente es el más antiguo de los clanes Gruul y el único que permanece desde el Guildpact. Este es el clan más grande y diverso de todos, ya que desde los tiempos de Caesar-Sim este comenzó a aceptar personas de afuera. Su marca es la de un árbol ardiente, el cual los más valientes se queman en la piel, aunque muchos optan por buscar a un tatuador Rakdos. Su líder actual es el cíclope Borborygmus. El clan de la Costra, o el Scab Clan, es el más violento de los clanes Gruul, mientras que otros clanes entran a saquear o por mostrar un punto contra la sociedad. Los Scab aman las masacres y esto les ha vuelto en el clan Gruul más odiado. Se les suele distinguir por usar argollas y expansores en sus lóbulos y bocas, alterando así sus formas físicas. Ellos no poseen un símbolo y su líder es el gigante Narbruk. El clan Gore es el clan quien con más frecuencia se ve atacando la ciudad, ya que estos ataques para ellos están diseñados para recordar a las personas que la naturaleza siempre retomará su lugar, aunque ellos no buscan saquear o asesinar. Su líder es el ogro bicéfalo Rurik-Tar. El clan Slits es uno de los clanes más herméticos y el cual se compone básicamente de humanos y de ashinos, viviendo estos en las cercanías de los montes Udvara, donde han aprendido a vivir entre los dragones salvajes. Ellos nunca buscan entrar a la gran ciudad e incluso los otros clanes Gruul evitan sus territorios. Se ignora quién sea su líder. Los Urta
es un clan de druidas y chamanes, quienes solo se interesan por el bienestar de los bosques y quienes adoran a los antiguos dioses de Ravnica, llamando a su religión el Viejo Camino. Entre estos dioses están Ilark, el dios jabalí, Ansrak, el dios topo, y Kashat, el cazador. Ellos son de los pocos clanes que son bienvenidos en la ciudad e incluso han llegado a colaborar con otros gremios, como los Selenia, los Simic o los Golgari. Su líder actual es la centauro Nikia. El clan Gravelhide, o los escondidos en grava, es un clan relativamente nuevo, quienes optan por vivir escondidos en los bosques, sin molestar o ser molestados. Su líder es el Goblin, Skorik, Diente Pedrusco. Sisacim es el cíclope, quien logró unir a los clanes Gruul poco antes del primer pacto de gremios. Poco se sabe de él, aunque sabemos que murió o fue asesinado poco después, ya que Svoktir, el Paron de los Golgari, apareció poco después de la firma de gremios, usando el torso de Sisacim como parte de su cuerpo. Borborygmos es un descendiente de Sisacim, quien como su ancestro se ha ganado el respeto de todos los clanes. Este posee un extraordinario poder físico, siendo sin embargo derrotado por Donry Raid cuando Nicol Bolas le ayudó, destituyéndole así como el líder del clan Burning Tree. Sin embargo, Nikia ayuda al cíclope a recuperarse, y con la muerte de Donry, este retomó su puesto. Nikia es la gran sacerdotisa de Ilark y la líder del clan Surtar. Ella es una chamán muy poderosa, quien ayudó a Borborygmos durante la Guerra de la Chispa, y además los pocos Golgari supervivientes a la invasión firexiana le tienen un gran respeto y admiración, ya que gracias a su magia, esta logró aislar una gran parte del territorio Golgari de la invasión, lo que le salvó de ser completados. Gireta es un Gruul, quien solía ser un chamán Selenia. Sin embargo, este se cansó de la política en su gremio anterior, por lo que ahora forma parte del clan del Árbol Ardiente. Aún así, Giret continúa siendo una persona calmada y muchas veces es la voz de la razón dentro de los suyos. Rurik Tar es un ogro, siendo este el líder del clan Gor. Él fue elegido por Borborygmos para correr en la carrera del laberinto, en representación de los clanes. Una curiosidad de este es que en realidad el ogro bicéfalo posee dos personalidades, siendo Rurik la cabeza derecha, la cual es más violenta, y Tar la izquierda, siendo esta más inteligente y estratégica, aunque ambos controlan el mismo cuerpo. Donry Raid es un Placewalker del clan del Árbol Ardiente, quien durante la Guerra de la Chispa se unió a Nicol Bolas, luego de que éste le diera poder para derrotar a su líder, Borborygmos, pero terminó siendo traicionado por el dragón y su chispa recolectada por este. Cónclave Selenia. Antes del primer pacto de gremios, tres dríadas, guiadas por el espíritu de Mat Selenia, el espíritu de Ravnica, se fusionaron en un solo ser, siendo por un tiempo estas poseídas por el propio espíritu de Ravnica, siendo esta quien formase al gremio Selenia. Una vez firmado el pacto, Mat Selenia pasó a habitar dentro del propio Vitu-Ghazi, y las tres dríadas permanecieron como las líderes, siendo estas conocidas como el Trostani. Ellos se ven a sí mismos como un gremio pacífico y que solo se interesa por el mundo natural, aunque en realidad los Selenia tienen sus oscuros secretos, ya que a ellos se les acusa de la desaparición de muchas personas, quienes en algún punto han llegado a hablar mal de ellos, aunque hasta hace poco nada había sido probado contra estos. Ellos son los encargados de todas las granjas y ganaderías de Ravnica, siendo indispensables para la subsistencia de todo el plano, aunque esto no les vuelve populares, y por el contrario les ha ganado el desprecio a la gente, al monopolizar la cadena de provisiones de alimentos, lo que ha hecho de estos el gremio más rico del plano. Sin embargo, este control sobre los alimentos ha ido perdiéndose, ya que los Gruul y los Golgari cada vez ofrecen más sus productos, siendo estos más baratos que los productos Selenia. Y ahora vamos con Isa, quien nos va a hablar sobre las mecánicas del gremio Selenia. Selesnya. Los Selesnias son el único de los 10 gremios que poseen 2 mecánicas en vez de 3.
Este gremio está conformado por caballeros, agricultores y druidas, siendo ellos los que proveen de alimento a la mayor parte del plano. Sus colores de mana son el verde y el blanco. Su símbolo representa su árbol sagrado, Vitu-Ghazi. Convoke apareció en Ravnica City of the Guilds, y esta mecánica nos permite ir rebajando el coste de la carta con Convoke según el número de permanentes que tapeamos a la hora de jugarla, generalmente criaturas. Populate es una mecánica de Return to Ravnica, y esta nos permite crear una copia de un token en el campo de batalla. Recuerden seguirme en redes, estoy como IsaRocord en todas partes, TikTok, Instagram, incluso en Twitch, aunque nunca he subido nada, pero creo que algún día lo haré. Nos vemos a la próxima. Y gracias al bibliotecario por invitarme a participar en este video. Su líder actual es Emara Tandris, luego de que Cés y Sin, dos de las dríadas que conforman el Trostani, se fuesen a meditar por los crímenes cometidos por la tercera de ellas, Oa. Los territorios de Selenia se dividen en Bernadis, las cuales son comunidades que se centran alrededor de algunos de los altos árboles Selenia. Cada Bernadi posee un líder y estos forman un consejo, quienes deben aprobar o rechazar las propuestas del líder del gremio. Cada Bernadi ofrece un cierto número de soldados para que estos conformen a los Ledep, la Fuerza Armada Selenia. Dentro de los Ledep hay caballeros, soldados rasos, sagitarios, quienes son los arqueros del gremio, y equinautas, quienes son jinetes de grifos y pegasos. Los líderes de los Bernadis reciben el título de bodas. Los hierarcas Selenia son los que se encargan de llevar la palabra de Mat Selenia a todo el plano. Mat Selenia es el espíritu de Ravnica, quien durante la época del Guildpact poseyó a las tres dríadas que formarían el Trostani. Actualmente esta vive dentro de las paredes de Vitu-Ghazi, aunque durante la Guerra de la Chispa, el Trostani perdió todo contacto con ella. El Trostani a su vez es la unión de tres dríadas. Oa, la dríada de la vida, quien siempre está en contacto con el dolor de su mundo y cuyos ojos cambian de color según su estado de ánimo. Cés, la dríada del orden, quien es rubia y suele portar sobre su cabeza una corona de madera dorada. Y finalmente está Sim, la dríada de la armonía, la más poderosa y ancestral de las tres, siendo ella a quien muchos consideran la verdadera cabeza del Trostani. Misil Sabot Sunik es el hijo de Yarad Bon Sabo, líder de los Golgari, y de Fon Sunik, una medioelfo de los Selenia, lo que le vuelve a él en un medioelfo, quien posee la sangre de las dos razas de elfos, los Debcarin por parte de su padre y los elfos Sihana por parte de su madre. Este fue criado en los Selenia, pero muchos años después, Braska le convenció para aceptar su herencia de Debcarin, convirtiéndose entonces en un Golgari. Tolsimir Wolflot es el líder de los Ledep, a quien siempre se le suele ver al lado de su fiero lobo Boya. Este mantuvo su puesto desde la época del Decamilenio, pero tratando de ayudar a la dríada Oba, cometió los asesinatos en la mansión Karlov, declarándose culpable. Sin embargo, Alkisprof descubrió que en realidad las muertes habían sido ordenadas por Oba. El centauro Grul, Yarus, atacó entonces a Oba, pero Tolsimir se interpuso en el trayecto de su lanza, muriendo en su lugar. Lamentablemente, sus últimos actos empañaron lo que fue una carrera militar llena de logros y muy honorable. Boya es un lobo inmortal, quien pertenece a Tolsimir. Este fue bendecido por Mat Selenia, por lo que posee dentro de sí sangre de elfo Silhana, lo que le vuelve casi inmortal. Estuvo presente cuando Yarus asesinó a Tolsimir, por lo que guarda un rencor imperecedero contra el centauro. Emara Tandris es la actual líder de los Selenia. Ella se hizo gran amiga de un mago llamado Berrin, quien poco después se descubrió como Jace Beleren. Durante un tiempo la elfa y el mago tuvieron una relación intermitente, pero Jace finalmente borró sus memorias de esto cuando ella fue nombrada en un alto puesto dentro de su gremio. Tras la Guerra de la Chispa tomó el liderazgo de la Selenia debido a que el Trostani se veía incapacitado de actuar debido a la magia de Nicol Bolas, y después de nuevo se convirtió en su líder cuando se descubrió que Oba fue la responsable de los asesinatos en la mansión Karlov. El sindicato Orzhov.
El sindicato Orzhov, o como es llamado por la gente normal del plano, la Iglesia de los Tratos, es un conglomerado de negocios, el cual posee un fuerte elemento religioso. Este elemento religioso es vago y gira en torno a la idea de bienestar físico y la acumulación de riquezas, aunque de fondo en sus liturgias se encuentran referencias a los Nephilim, por lo que muchos estudiosos creen que los Orzhov fueron en sus orígenes parte de los cultistas de Yora, quienes se desviaron de sus tradiciones. Durante la firma del Guildpact, 5 ancianos, Enesu, Fautomi, Buliev, Silsasox y el tío Karlov se unieron para formar a los Orzhov, muriendo poco después de esto. Pero ello no les impidió seguir gobernando su gremio como fantasmas por miles de años. Estos finalmente fueron asesinados por Calle Qasir, lo que dejó el gremio en sus manos y por lo tanto bajo el control de su empleador, Nicol Bolas. Pero Calle vio el nivel de devastación que el dragón traería a este mundo y se volvió contra este. Luego ella dejó el control del gremio a Teisa Karlov, aunque en lo referente a esto, este es el gremio más complejo respecto a su liderazgo. Y ahora vamos con el amigo Vish, que nos va a hablar un poco sobre las mecánicas Orzhov. Hola Tokens, ¿cómo están? En esta ocasión la biblioteca pirexiana me dio la oportunidad de comentarles un poco sobre las mecánicas de juego de mi gremio ravnicano favorito, el sindicato Orzhov. Los Orzhov son una mezcla de comerciantes y religiosos, el cual mezcla liturgias religiosas y prácticas económicas, y en ocasiones estas son abusivas para los demás. Sus colores son el blanco y el negro, y su símbolo es un sol eclipsado por una moneda. La primera habilidad que vamos a ver del gremio Orzhov es Haunt o Encantar, la cual en cierta forma es similar al Cypher, ya que cuando la carta con Haunt se resuelva o muera, si es una criatura, otorga desde el exilio una habilidad, solo que a diferencia del Cypher, esta suele ser negativa, y esta se coloca sobre un permanente o jugador rival, como podemos ver en la carta de ejemplo Orzhov Pontífice. La siguiente es mi favorita, Extort. Apareció en Gateclass y nos permite drenar lentamente a nuestros enemigos mientras nosotros nos recuperamos, ya que si tenemos un permanente con estabilidad en el campo, al jugar una carta podemos pagar un mana blanco o negro y cada oponente pierde una vida mientras nosotros ganamos esa misma vida, como podemos ver claramente en el ejemplo de la carta que tenemos en pantalla, Bebedor del Diezmo. Y Tokens, la última que veremos en esta ocasión es Afterlife, que se presentó en Lealtad a Ravnica, permitiéndonos que esta, al ser destruido el permanente con esta habilidad, crea una cantidad de espíritus según su número, como se denota claramente en la carta que está en pantalla, Oligarca Imperioso. Muchas gracias a la biblioteca pirexiana por la invitación y a ustedes, queridos Tokens, por siempre estar presentes. Antes de continuar con este increíble video, recuerda suscribirte a tus canales de Magic favoritos, apoyarnos con tu poderoso like y por supuesto compartir el video con todos esos amigos fanáticos de este maravilloso plano de Ravnica. Cuando el Obsedat estaba vigente, el control del gremio era de ellos 5. A esto le seguían los oligarcas, luego los pontífices y después los ministros. Detrás de ellos estaban los caballeros y debajo los sindicalistas, y en el último nivel encontramos a los prestamistas. Sin embargo, al morir el Obsedat, después de la Guerra de la Chispa, el control del gremio se dividió, aunque esta división no se reflejó en el gremio, por lo que podríamos decir que el Orzhov posee 3 cabezas. La primera es el líder público, quien es Teisa Karlov, ya que ella se encarga de los aspectos políticos del gremio. Luego está el líder administrativo, quien se encarga de mantener funcionando a los Orzhov, siendo este actualmente el abogado Tomik Brona. Y finalmente está el triunvirato, los líderes religiosos o litúrgicos del gremio, estando compuestos por el ángel Maladola, el vampiro Slavomir Volta y el sacerdote Armin Morov. Similar a los Selesnya, los Orzhov se suelen reunir alrededor de sus iglesias, siendo estas comunidades llamadas carteles. El Obsedat está conformado por 5 fantasmas: Enesescu, Fautomi, Buliev, Silsasox y el tío Karlov. Karlov era el líder del grupo, quien lideró con mano de hierro su gremio por miles de años, hasta que la asesina de fantasmas, Calle Qasir, terminó con ellos. Teisa Karlov es la sobrina de Karlov y es una persona muy importante dentro de los Orzhov. Esta comenzó como una embajadora durante la fiesta del Decamilenio. Ella tiene más de 100 años, pero se ve como una mujer de 30, muy guapa, debido a lo que se rumorea fue un pacto con el demonio Rakdos.
Luego de ser nombrada como parte de la cúpula, Teysa buscó la forma de deshacerse del Obseat, a quien ella consideraba nefastos para su gremio, lo que logró con la ayuda de Calle Qasir. Después fue asesinada por Tolsimir, pero gracias a sus poderes regresó como un espíritu, donde ahora nuevamente es la líder de los Orzhov. Tomic Brona es uno de los mejores abogados de Ravnica, quien pronto ascendió dentro de los Orzhov hasta convertirse en uno de los líderes de estos. Este conoció a Ral Zarek durante la carrera del laberinto, sintiendo ambos una atracción inmediata, pero Ral, quien es mucho más extrovertido que el tímido abogado, fue quien dio el primer paso. Estos mantuvieron su relación en secreto por mucho tiempo, hasta que después de la Guerra de la Chispa, Nim Mizzet, ahora como el Living Guildpact, se enteró de ello. Pero para sorpresa de ambos, el dragón se mostró feliz por estos, solo prohibiéndoles poner en peligro a sus respectivos gremios, lo que ellos prometieron. Tommy quedó atrapado junto a otros Orzhov dentro de la iglesia Orzhova, rodeados por Phyrexianos, cuando Ral Zarek llegó a su rescate comandando a un ejército de arañas mecánicas sónicas. Maladola es un ángel oscuro, quien junto a Slavomir Volta y Armin Morov conforma lo que se podría llamar la cúpula religiosa de los Orzhov. Maladola es un fiel creyente de los Nephilim y se espera verles de vuelta para esta vez, de una vez por todas, acabar con el nuevo Living Guildpact, Nim Mizzet, por quien Maladola profesa un profundo odio. Slavomir Volta es uno de los pocos vampiros clásicos de Ravnica, es decir, un chupasangre en vez de un vampiro psíquico, lo que ha llevado a muchos a conjeturar que podría ser un vampiro originario del Grota o Dominaria, posiblemente relacionado con los Sengir. Sin embargo, este jamás habla de su pasado. Armin Morov es un sacerdote de los Orzhov, quien tiene fuertes lazos con el culto Yor, lo que hace a algunos creer que este es, en secreto, su líder. Aunque este acata las doctrinas Orzhov, se sabe que está muy inclinado al culto de los Nephilim, posiblemente siendo entrenado en esto por el mismo Maladola. La Liga Iset. La Liga Iset, o como lo llaman el populacho, los Magoespectros, son el gremio de los ingenieros e inventores de Ravnica. A ellos se les tiene desde un poco excéntricos hasta completamente locos. Las explosiones en sus laboratorios son cosa de todos los días. Estos fueron el primer gremio Ravnica, al menos de los 10 que aún permanecen, siendo los Iset quienes no solo diseñaron la ciudad de Ravnica, sino varios inventos vitales para que el delicado balance de este mundo no se descalabre. Se cree que la idea de realizar el Guildpact le fue sugerida a Zor por el propio Nim Mizzet, ya que estos dos fueron los primeros gremios que se unieron para el bien de este mundo. Luego de que Nim Mizzet cayese al confrontar a los Nephilim y desapareciera, los Iset parecieron desaparecer también. Sin embargo, resurgieron junto a su par un poco antes de la carrera del laberinto, de la cual Nim Mizzet mismo logró averiguar su propósito final. Tras la Guerra de la Chispa, Nim Mizzet se convirtió en el nuevo Living Guildpact, por lo que, por primera vez en su historia, el liderazgo del gremio pasó a manos de su aprendiz, Ral Zarek. De entre los gremios, pocos son tan vitales para la subsistencia Ravnica como los Iset, ya que estos se encargan de aspectos como la electricidad, la distribución del agua, el mantenimiento de las cañerías y las calles y casi todas las obras estructurales del plano. Esta es la razón por la cual Nim Mizzet jamás buscó hacer nada contra los otros gremios, ya que a sus ojos ya los Iset son el gremio superior. Además de que junto a los Rakdos, los Iset son el gremio más apreciado por todo el plano, más que todo por los ingremios, ya que mientras que los primeros dan diversión, los segundos otorgan la comodidad de la tecnología. Y continuamos con el amigo Eddie Raccoon, quien nos va a hablar sobre las mecánicas Iset. Los Iset, mi alma mater, son los visionarios detrás de los inventos más locos que te puedas imaginar. Y aunque siempre están explotando uno que otro edificio con sus experimentos, es verdad que también muchos de sus habitantes se han beneficiado con sus creaciones. Su dominio del mana está en los colores azul y rojo, y su símbolo es el majestuoso y poderoso dragón Nim Mizzet. Sus mecánicas a lo largo de los años han sido las siguientes. Replicate, mecánica introducida en Guildpact, refleja la capacidad de los Iset para multiplicar y expandir sus hechizos. Con esta habilidad, un instantáneo conjuro puede copiarse una o más veces pagando el coste de la mecánica.
La siguiente es amada por muchos y quizás odiada por muchos más, Overload, otra mecánica prodigio de la ingeniería Iset, que debutó en Return to Ravnica. Con esta técnica, los hechizos dirigidos a un solo objetivo pueden ser amplificados para afectar a todos los objetivos a la vez, pagando un costo alternativo. Y su innovación más reciente, Jumpstart, desafía las limitaciones del tiempo y el espacio, permitiendo a sus integrantes volver a lanzar un hechizo desde el cementerio tras descartar una carta de su mano. Recuerden que pueden seguirme en Edgy Raccoon para estar al tanto de mis últimas investigaciones y experimentos. Muchas gracias al bibliotecario por invitarme a participar en la biblioteca. Chao. Los ISET no poseen más líderes que el líder del gremio, aunque cada laboratorio posee un encargado. Existen 3 tipos de especialidades dentro de los ISET. Los Chemister, quienes son alquimistas con la capacidad de infundir Misium, un metal irrompible, dentro de cualquier otro metal y manipularlo. Los Blast Seekers, quienes toman las armas creadas por los Chemisters y les infunden energía explosiva, siendo estos capaces también de generar, ya sea mediante magia o tecnología, potentes explosiones. Y finalmente están los Megmage, quienes son magos ingenieros, quienes mezclan magia y tecnología en sus aparatos. Los laboratorios ISET también están especializados, dedicándose cada uno a una materia específica, siendo estos también universidades donde se entrenan a otros ravnicanos, independientemente del gremio, en estas áreas. El laboratorio de pirología y el de tormentas y electricidad se encuentran en Nivix. La pirología se centra en el estudio del fuego y demás elementos explosivos y su utilidad, siendo el líder del departamento hasta hace poco el propio Nimiset, y el área de tormentas y electricidad es el encargado de no solo el estudio de estos fenómenos, sino también de la distribución de electricidad por toda Ravnica, siendo el jefe del departamento aún al día de hoy, Ral Zarek. Los laboratorios de metalurgia son los que se encargan de los metales, sobre todo el estudio y creación de Misium, donde este material se infunde en estos metales, estando el laboratorio ubicado en la zona de forjas, una zona predominantemente boros. Los laboratorios de orientación son centros donde cualquier ravnicano puede llegar y este será guiado para que pertenezca o no a algún gremio, aunque extrañamente el 50% de las personas terminan siendo ISET, estando estos distribuidos por toda Ravnica. El laboratorio de mimiología comenzó como un proyecto conjunto con los Simic, siendo acá que se estudia la forma de replicar y duplicar hechizos, aunque debido a esto, de un único edificio, cerca del solo 9, ahora hay 7 de ellos idénticos, distribuidos a lo largo del 10º distrito, lo que confunde mucho a sus empleados. El laboratorio del continuismo es el laboratorio que estudia los efectos de aceleración y ralentización temporal. Poco después de la Guerra de la Chispa fue el propio Nimiset quien se encargó de invitar a Teferi a formar parte de este, aunque el mago temporal se negó debido a sus muchas responsabilidades. El laboratorio de geometría arcana es el más grande de los laboratorios ISET, y aunque en un principio se centró en la geometría mágica, pronto este comenzó a estudiar otras áreas, por lo que a poco se convirtió en la Universidad de Ravnica, a la cual llaman ahora la Universidad del Prisma, del 10º distrito, donde estudiantes de todo el plano, y no solo ISET, son educados en las formas más altas de tecnología y magia. Su rector actual es Mysix, de Ismagus. El laboratorio de inversión gravitacional y aeronáutica es el laboratorio donde se estudian los aparatos voladores, estando este muy cerca de la estación Agustín IV. Su líder actual es solamente Lumia, tras la muerte de su esposo Tibor. Y finalmente tenemos el laboratorio de plasma dermatológica, el cual está diseñado para el estudio y combinación de seres creados con magia, conocidos como Weird. Además de los laboratorios, el propio Nimiset creó un aparato mágico que está en el centro de Nivix llamado la Mente Ardiente, el cual conecta los pensamientos de todos los ingenieros ISET con la mente de Nimiset. Esto no altera sus personalidades o les resta individualidad, y más bien es un método para que todas las mentes ISET piensen como una sola, siendo el nexo de todas el propio Nimiset, aún al día de hoy, aunque ya no sea el líder de su gremio. Y es que al convertirse en el nuevo Living Guildpact, el dragón delegó todas las responsabilidades de su gremio a Ral Zarek, pero esto no implica que el dragón renunciase a este. Nimiset es el Parum y líder hasta hace poco de los ISET, siendo este el dragón más antiguo de Ravnica, quien conoció el plano cuando este era muy distinto, sin gremios y con los Nephilim y los antiguos dioses como señores. Sin embargo, este, tras eliminar a sus hermanos, comenzó a reunir las mentes más brillantes del plano,
creando así a los Iset, el primer gremio. Él fue quien apoyó a Sol I en la creación del Guildpact y quien abogó por la inclusión de los Rakdos. Durante la celebración de la fiesta del Decamilenio, después de estos Rakdos mismos, salvó su vida al ayudarle a luchar contra los Nephilim. Aunque esto les dejó a ambos muy mal heridos, por lo que tuvieron que retirarse del ojo público por varios años. El dragón regresó al darse cuenta de lo que había detrás de la carrera del laberinto. Y luego, antes de que la Guerra de la Chispa diese comienzo, este fue asesinado por Nicol Bolas, pero revivido con la ayuda de los Golgari, los Orzhov y los Iset, renaciendo así como el nuevo Living Guildpact de Ravnica. Ral Zarek es un mago tormenta de Ravnica y actualmente el líder de los Iset. Ral comenzó desde abajo, siendo un chico con la capacidad de hacer llover si las condiciones eran idóneas, pero con el tiempo fue desarrollando este talento. También posee una capacidad innata de bloquear a cualquiera que desee leer su mente, cosa que le fue muy útil para poder mantener sus secretos, sobre todo su maestro, Nim Iset. Este se alió a Nicol Bolas durante la Guerra de la Chispa, aunque al saber sobre su verdadero plan, le dio la espalda. Luego se vio obligado a cazar a Tezzeret, fallando, pero ganándose de vuelta la confianza del dragón, quien le dejó en su puesto mientras él se convertía en el nuevo Living Guildpact. Él está casado con Tomik Brona, un abogado Orzhov. Mizzix es uno de los ingenieros más hábiles e impredecibles de Ravnica, siendo este capaz de unir dos inventos de otros para fusionarlos en algo nuevo. Debido a esto se ganó el respeto de Nim Iset, quien le dio el título de Lismagus. Melek es un Wyrd creado por Nim Iset, el cual tenía sus memorias e ideales, siendo diseñado para ganar la carrera del laberinto y así permitirle a Nim Iset ser el nuevo Living Guildpact. Sin embargo, fue absorbido por Ral Zarek en sus turbinas. Tiempo después, Mizzix logró extraer a Wyrd de las turbinas de Ral Zarek, volviendo a darle vida. Sin embargo, este parece no retener recuerdos de su vida anterior o tener una conexión directa con Nim Iset. Sin embargo, aún tiene algo de desconfianza contra Ral Zarek. Tibor y Lumia son dos guerreros aéreos e ingenieros aeronáuticos de los Iset, especialistas en el combate aéreo. Lamentablemente Tibor murió durante la Guerra de la Chispa al ser rodeado por un grupo de Haven eternos, lo que dejó destrozada a su esposa Lumia. El enjambre Golgari. El enjambre Golgari fue creado por el Paru Svoktir, quien se presume era un elfo Erstwhile, siendo este actualmente el gremio con más miembros de Ravnica, fácilmente duplicando o triplicando a otros, razón por la cual muchos consideran que los Golgari no son en sí un gremio, sino una subcultura de Ravnica. Lamentablemente muchos, incluidos otros gremios, ven con soberbia y hasta odio a los Golgari, tomándoles por menos, debido a que habitan debajo de la ciudad, a sus costumbres carroñeras y su forma de comportarse. Pero los Golgari también son el gremio más unido, ya que eso similar a los Iset comparten un tipo de mente colmena, aunque poco se sabe el funcionamiento del mismo. Luego de su fundación, los Golgari siempre han intentado superponerse a otros gremios para no seguir siendo tratados como parias. Dos de sus líderes, Brask y Sabra, intentaron hacer esto, sin embargo siempre algo sucede que interrumpe esos planes. Yarad Botzau, el hermano de Sabra, tomó el control de los Golgari por muchos años, siendo este el líder más político entre los Golgari y quien realmente llegó a ganar cierto respeto hacia los suyos, pero fue asesinado por la Gorgona Braska al convertirla en piedra. Los Golgari son el gremio más maltratado en Ravnica debido a su rol de recolectores de basura y recicladores del plano. Sin embargo, ellos son vitales en un plano tan sobrepoblado como este. Sus colores de mano son el negro y el verde. Su símbolo representa tanto a un insecto como las marcas de los elfos Erstwhile, siendo este un símbolo del ciclo de la vida y la muerte. Dredge o Dragar es una habilidad que nos permite jugar una carta en nuestro cementerio al pagar su coste de Dredge, el cual generalmente involucra descartar cartas del tope de nuestra librería. El Golgari Greg Troll es una criatura con 0 ataque y 0 defensa, con un coste de 5, 4 incoloras y una verde. Esta entra al campo de batalla con un contador +1/+1 por cada criatura en nuestro cementerio. Y al pagar una y remover el contador 1/1, podemos regenerarlo.
y el mismo tiene un coste de Dredge 6, lo que quiere decir que si el mismo está en el cementerio, podemos descartar 6 cartas del tope de nuestra librería para volver a ponerlo en el campo de batalla. Scavenge o carroñar es una mecánica que nos permite exiliar un permanente de nuestro cementerio para así poder aumentar la fuerza de una de las criaturas en nuestro campo de batalla. Drudge Beetle es una criatura insecto de coste 2, 1 incoloro y 1 verde, con 2 de ataque y 2 de defensa, y un coste de Scavenge de 6. Al estar él en el cementerio y pagar el coste de Scavenge, podemos ponerle 2 contadores +1/+1 a otra criatura que tengamos en nuestro campo de batalla, pudiendo usar esta habilidad como si fuera un sorcery. Undergrowth, que se traduce literalmente como maleza, es una mecánica que nos permite realizar alguna acción dependiendo de la cantidad de cartas en nuestro cementerio, algunas veces de algún tipo específico. Y Sony, la de 1000 ojos, es una criatura, elfo chamán, con un coste de 6, 2 incoloras, 2 negras y 2 verdes, la cual al pagar una negra y una verde y sacrificar otra criatura nos permite ganar una vida y robar una carta, y además tiene Undergrowth. Cuando ella entra al campo de batalla, podemos crear una cantidad de insectos 1/1, igual a la cantidad de criaturas en nuestro cementerio. La organización Golgari es muy particular, pues aunque haya un líder, cada raza que conforma a los Golgari posee un representante, quien puede o no vetar las decisiones del líder. Los teratógenos eran los antiguos gobernantes de los Golgari, siendo estos Kraul, humanos, gorgonas, centauros o cualquier otra especie, los cuales se dejaban convertir en liches y luego serles injertados elementos vegetales, pero actualmente este grupo no tiene ningún poder extraordinario. Los Deathcarin son los descendientes de los elfos Erstwhile, los elfos oscuros de Ravnica, quienes viven bajo las calles, ya que la luz del sol lastima sus ojos. Ellos obedecen al Maka o sumo sacerdote de su religión, siendo esta actualmente Isoni. Los Cilia es el alto consejo de los Deathcarin, instaurado por Yarad. Los Lotet son los no muertos de los Golgari, pudiendo esos ser de cualquier raza, siempre y cuando no estén vivos, siendo esos en su mayoría zombies y liches. A diferencia de los zombies, en la mayoría de planos, los zombies de Ravnica siempre poseen cierta individualidad y funcionalidad. Su líder actual es el Lich Bratislav. Los Kraul son una raza de insectoides de Ravnica, los cuales por mucho tiempo fueron perseguidos, esto hasta formar parte del enjambre Golgari. Tradicionalmente, los Kraul siempre han sido la facción opuesta al poder dentro de su propio gremio. Aunque gracias a la intervención de su líder actual, Mazirek, estos han aceptado a Orashka como su líder. Ellos son insectos humanoides de 6 patas y casi 2 metros de alto. El enjambre de las calles es el nombre que reciben los miembros del enjambre Golgari que habitan en la superficie. Entre ellos hay chamanes, trolls, elementales y muchas otras razas. Los Okran son casi un mito, incluso dentro de los propios Golgari, pero estos son los asesinos silenciosos del gremio, quienes son más misteriosos que los propios Dimir. Su jefe, hasta que ascendió al líder de los Golgari, era la Gorgona Vrashka. Y finalmente están los Erstwhile, los últimos elfos de esta raza, quienes para sobrevivir se vieron obligados a encerrarse en media vida en ataúdes de madera que permanecieron decenas de miles de años enterrados, esto hasta que la Gorgona Vrashka les sacó a su entierro. Ellos son elfos pálidos, quienes por el paso del tiempo les han crecido musgo y vegetación en su cuerpo. Sabra Botsavo era una maca de los Deathcarin, quien debido a sus ambiciones llegó a unirse al vampiro Sadek en su plan de destruir los gremios. Sin embargo, esta fue traicionada y asesinada por el propio Sadek. Yarad Botsavo es el hermano de Sabra, quien se unió a Agrus Kos para detener a su hermana y a Sadek, llegando a convertirse en el líder de los Golgari. Yarad fue un líder justo por muchos años, pero la Gorgona Vrashka le asesinó al convertirle en piedra para tomar su lugar. Las Sisters of the Stone Dead, o las Hermanas de la Muerte Roca, son 3 hermanas gorgonas, quienes controlaban el gremio, siendo ellas, la mano derecha es Boktir. 2 de ellas murieron en los 10.000 años entre la firma del Pacto de Gremios y el Decamilenio, sobreviviendo Lexia, Ludmila y Lidia. Sabra asesinó a Lexia y a Lidia, pero Ludmila escapó. Tiempo después Ludmila fue capturada por los Azorios y como castigo por sus supuestos crímenes, le cegaron,
pero ella logró escapar de la cárcel con una niña, Gorgona, de nombre Vraska. Sin embargo, Ludmila murió, asegurándose de que la chiquilla lograse escapar. Svoktir es el Parun de los Golgari. Aunque jamás se nos reveló su raza en cartas que no tiene o en libros, se presume fuertemente que este sea un elfo de Epcarin. Se ignora qué sucedió con este, pero poco después de un tiempo reapareció usando el torso del cíclope Sisarsim como si fuera el suyo propio, para después ser asesinado por Sabra, quien también asesinó a las hermanas de la muerte Roca, tomando esta forma el control del gremio. Baros es un troll antiguo de Ravnica, quien siempre ha sido un leal defensor de su gremio. Debido a su edad, este ha ido reemplazando trozos de su piel con vegetación, lo que le vuelve cada vez más resistente. Durante la carrera del laberinto, Vraska le eligió como el corredor de su gremio, siendo después este también el representante de los Golgari durante la Guerra de la Chispa. Lamentablemente no sabemos si sobrevivió o no a la invasión firexiana. Isoni es una maca de los Debcarin, quien posee la habilidad de controlar a los insectos y arácnidos del plano. Esta luchó por el control del gremio contra Vraska, pero perdió al ver las tácticas despiadadas de esta, lo que hizo que ella se alejara del gremio al no estar de acuerdo con su mando. Sin embargo, la desconfianza en Vraska hizo que Isoni lograse salvar a un grupo de Golgari leales a ella, por lo que esta se ha convertido en la nueva líder del gremio, ya que todas las legiones de Vraska fueron completadas y destruidas. Vraska es una Planeswalker, quien de niña fue hecha prisionera y torturada por los Azorios, a quienes llegó a tener un gran odio. Tras escapar se convirtió en una Okran, una asesina Golgari, quien al ver que podía tomar el control del gremio, lo hizo al asesinar a su líder, Yarad Botzao. Poco antes de la Guerra de la Chispa, esta asesinó a Hesperia, la líder Azoria, y viajó a Ixalan, donde comenzó un romance con Jace Beleren. Al volver, sin recuerdos de lo sucedido en Ixalan, esta se unió a Nicol Bolas, hasta que Jace le devolvió sus recuerdos. Durante la invasión firexiana, Vraska cometió el error de viajar antes que los demás Planeswalker a New Phyrexia, donde fue capturada por las tropas de Sheoldred y completada, haciendo que esta a su vez infectase a Jace Beleren. Después el Snorn le enviaría a Ravnica como su general para que completase el plano, empezando por su gremio, pero Ral Zarek, quien había construido unas réplicas de las arañas mecánicas de Ursa, le derrotó. Aún no sabemos qué fue de ella o de Jace, pero se rumorea fuertemente que Vraska pudo haber terminado en el árido plano de Thunder Junction. La Legión Boros. La Legión Boros fue fundada por el Ángel Racia, teniendo el propósito de cuidar a la ciudadanía. Fueron fundados por Racia, quien enseñó a sus tropas a usar magia de luz y fuego. Muchos Azorios ven a los Boros como una extensión de su gremio, pero los Boros se ven a sí mismos como la verdadera ley de Ravnica, y a los Azorios como burócratas que sin sus tropas no tendrían ningún poder en las calles. Tras la muerte de Racia, el gremio sufrió un gran revés y muchos de sus soldados se convirtieron en guardaespaldas. Ahora pasamos con el amigo Greg, quien nos va a hablar sobre las mecánicas de la Legión Boros. Los Boros son la policía del registro Ravnica, vigilando los gremios, a las personas que no son de gremios y evitando que se cometan delitos y actos de vandalismo. También son la primera línea de defensa ante cualquier catástrofe, como cuando Nicol Bolas decidió volverse Dios en su plan de Ravnica, o cuando invadieron los de New Phyrexia. Sus colores son el rojo y el blanco. Su símbolo es un puño antepuesto a un sol brillante, el cual representa el poder y la entereza de la Legión. En la primera expansión de Ravnica, Ravnica City of Guild, tuvimos Radiance, que es una habilidad que tienen criaturas y hechizos, la cual depende del color. Por ejemplo, el Gojek Apothecary y el Gojek Embermage hacen básicamente lo mismo, pero uno en blanco y otro en rojo. El blanco previene un daño que se le puede hacer a una criatura y las demás que tengan el mismo color. El rojo más bien hace un daño a la criatura y las que comparten el mismo color. No tienen que ser solo el oponente, también una. Por lo cual es algo curioso. En el caso de los hechizos como Rally The Righteous,
lo que hace es enderezar una criatura y todas las que compartan color con ella, +2/+0 hasta el final del turno. Básicamente hace algo que afecta a una criatura y las que compartan color. No fue muy potente sinceramente. Luego seguimos con Gatecrash, que nos dio Battalion. Esta nos da un efecto en la criatura si atacó con otras 2 más. Por ejemplo, tenemos muy buenas cartas como Frontline Medic, que cuando atacó con 2 más, nuestras criaturas son indestructibles. Legion Loyalist, que vio juego en estándar, tiene poco coste y tenía muy buena utilidad. Con Haste, y cuando atacaba con 2 o 3 criaturas, le daba a las criaturas Free Strike, Trample y que no pueden ser bloqueadas por tokens. Y teníamos también un legendario importante de la historia con esta habilidad, que es Tajic, que cuando atacaba con 2 criaturas ganaba +5/+5 hasta el final del turno. Esta tuvo cierto uso, al menos en decks agresivos que tenían más rojo que blanco, incluso algunos solo rojo, pero sí es mucho mejor que la primera. Por último tuvimos en Guilds of Ravnica Mentor, que es una habilidad muy interesante. Básicamente cuando la criatura ataca, le pone un contador +1/+1 a otra criatura que está atacando con menos poder. Se puede decir que la está entrenando. Tenemos aquí algunos ejemplos. Blade Instructor 3/1 con Mentor, podía atacar 1/2/2 y le ponía contador. Legion Werewolves, que vio juego en Standard, ha visto juego en Modern con su jugar Red Prison, incluso en Legacy, el nuevo formato de Red Prison. Básicamente tiene Mentor, pero al principio del combate pone un Goblin Token rojo 1/1. El toque tiene Haste y debe atacar. Básicamente puede ser un Goblin 2/2 porque sirve el Mentor, siempre y cuando el Werewolf ataque. El turno que entra no ataca porque no tiene Haste. Y como una carta icónica tenemos a Aurelia, Exemplar of Justice, que vio juego en Standard cuando había un deck de Boros Angels hace bastantes años ya, que tiene pues Mentor, es 2/5. De cierta manera puede ser que ocupe que le hagan Mentor hace un tiempo, pero bueno, resulta que al principio del combate, en el turno, uno escoge una criatura objetivo que no controle, gana +2/+0 hasta el final del turno, y gana Trample si es roja, y gana Vigilance si es blanca. Ella puede darse +2/+0 a sí misma, y así poder hacerle Mentor a algo. Era pues una carta interesante, un deck que me gustó mucho sinceramente. Y bueno, ahí dejará pues nuestro amigo de Biblioteca Pirexiana el hipervínculo en mi canal por si quieren visitarlo. Hablo tanto de Magic como de otros trading card games. La organización de los Boros es de las más complejas de todos los gremios, ya que ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años. La primera de estas organizaciones fue impuesta por Rasia al crear el gremio, llamando a cada rango bandas. La primera banda era la propia Rasia, y tras su muerte, esta representaba a la líder del gremio. La segunda banda es la de los ángeles líderes, siendo estos los ángeles más poderosos del gremio, después de su líder. La tercera banda está conformada por los Flaming Angels, ángeles expertos en el uso de magia de fuego. La cuarta banda es la de los ángeles guerreros, ángeles no tan poderosos, pero quienes son expertos en el uso de armas. La quinta de estas bandas es la banda de los magos del gremio, quienes son a este punto los únicos humanos dentro de los Boros, siendo estos los líderes de tropas más pequeñas y generalmente humanos. Rasia jamás incluyó dentro del gremio a los soldados regulares, cosa que Feder sí hizo, creando nuevas bandas. La sexta banda es la que está conformada por los comandantes generales de las tropas. En la séptima banda podemos encontrar también a otros generales, pero estos más enfocados a la protección de la ciudad, teniendo ellos el control de los enormes centinelas de Roca Boros. La octava banda está conformada por los capitanes de naves y capitanes de otras fuerzas voladoras. En la novena banda encontramos a los magos de fuego Gojek, humanos quienes han aprendido las técnicas de manipulación de fuego de los ángeles. En la décima banda están los soldados quienes usan monturas aladas o son tripulantes de aeronaves.
La 11ª banda está conformada por los líderes Gojek. En la 12ª banda están los soldados Gojek, así como los flanking, elementales, al servicio del gremio. La 13ª banda recibe el nombre de los comandos y son tropas especializadas, siendo acá donde podemos encontrar a la mayoría de minotauros del gremio. La 14ª banda es la banda de los trompetistas, quienes tienen la misión de guiar a las tropas en el campo de batalla. Y la banda número 15 es la que contiene a los nuevos, aquellos que recién ingresan al gremio y carecen de mucho entrenamiento. Tras la retirada de Feder del liderazgo y con la llegada de Aurelia, esta dividió la organización del gremio en agrupaciones llamadas teatros. El Teatro del Orden tiene la misión exclusiva de vigilar y controlar a los cultistas Rakdos. El Teatro de Integridad es un grupo especializado en encontrar a los agentes Dimir, lo que fue muy útil para descubrir también a los agentes dormidos firexianos durante la invasión del Snorn. Y ellos poseen a su vez una subdivisión llamada la Brigada de los Muertos, quienes son especialistas en combatir espíritus. El Teatro de la Fortificación es el grupo que se encarga del entrenamiento y la creación de las armas para los boros, siendo su líder Tajik. El Teatro de la Mente Caliente es un conjunto combinado entre Iset y boros, los cuales están unidos por una versión poco inferior de la mente ardiente de los Iset. Y finalmente está el Teatro del Reclutamiento, quienes son oficiales que viajan por toda Ravnica reclutando nuevos miembros. Tras la Guerra de la Chispa, Aurelia dejó a cada unidad elegir a su líder y ellos le obedecen a estos, quienes a menos de recibir una orden de un superior tienen la libertad de actuación, por lo que ahora más que nunca el poder de los boros parece estar descentralizado. Racia es la fundadora de los boros y el ángel más poderoso de este plano, teniendo la capacidad innata de controlar tanto el fuego como la luz para atacar con ellas. Poco después de la firma del Pacto de Gremios, Racia fue asesinada por Sadek, solo para colocar a un cambiaformas en su lugar, mismo que sería eliminado por Agrus Kos al darse cuenta de la verdad. Feder, cuyo nombre real es Pierakor Alvirendraf, fue la segunda líder de los boros, siendo parte de los Gojek y amiga de Agrus Kos. Tras la muerte de Agrus Kos, esta comenzó una cacería para atrapar a los culpables, lo que hizo que los miembros del gremio la eligieran como su nueva líder. Sin embargo, la furia de Feder no conoce límites, por lo que un tiempo después fue depuesta, encarcelada y se nombró a Aurelia en su lugar. Aurelia es la líder actual de los boros, siendo ella un ángel guerrero, pero quien no se deja dominar por la furia, como si lo hace Feder. Aurelia posee un fuerte sentido de la justicia y una comprensión natural del corazón de las personas. Ella es la líder que más de cerca trabaja con los suyos. Esta se hizo amiga de Gideon Yura cuando éste llegó a este mundo, ofreciéndole un puesto en los boros, pero el nativo Eteros declinó la propuesta. Ella después sufrió un ataque por parte de Massacre Girl, quien estando controlada por Judith intentó hacer que la culpa cayese en el propio Rakdos. Aunque varios detectives supieron la verdad, Aurelia aún cree que Rakdos tuvo algo que ver con el intento de asesinato. Agrus Kos era un miembro de bajo rango dentro de los Gojek, quien por cosas de la vida se vio envuelto en la trama del Decamilenio, siendo este quien evitaría que los planes de la SAP se llevasen a cabo. Aún así, este murió, pero debido a su valor y coraje, volvió como un fantasma que aún le sirve a los boros. Sin embargo, Judith, al ver que este se acercaba mucho a la verdad, encerró su espíritu en una calavera de cristal. Tajik es uno de los magos más habilidosos de los Gojek, siendo gracias a esto que se ganaría la admiración de Aurelia, quien la nombraría como su corredor durante la carrera del laberinto. Este continúa siendo el líder de los Gojek al día de hoy. Ferrus Rokirik es un ancestro de los boros, quien vivió en el cuarto siglo después del Gilpak. Este se hizo conocido por su magia para reanimar estatuas, mismas que aún al día de hoy están al servicio de los boros, por lo que una calle completa fue nombrada en su honor. Bel Borca era el compañero de Agrus Kos, quien le ayudó a develar los planes de Sadek. Sin embargo, fue asesinado, aunque su espíritu continuó ayudando a Agrus Kos hasta que Sadek fue finalmente capturado, ascendiendo después de esto. Nelly Borca es una detective Ravnica y sobrina del famoso Bel Borca. Poco se sabe de ella, aunque se cree que perteneció por un tiempo a los boros, antes de unirse a la agencia de detectives de Alkisprov. El combinado Simic.
Uno de los gremios más singulares y extraños de Ravnica es sin duda el gremio Simic, o como se les llama en Ravnica, los biomagos. Originalmente los Simic eran el gremio médico del plano, pero poco antes del Guildpact, estos se unieron a algunos ingenieros y Sith, siendo acá que los Simic comenzarían a alterar a los organismos del plano para volverlos más resistentes y capaces de sobrevivir y adaptarse a su mundo. Su parum es el más desconocido, ya que ni siquiera sabemos si solo fue uno o varios científicos quienes al comienzo tenían el control del gremio. Lo que sí sabemos es que para la época del Decamilenio, su líder era el Beldaken Momirbik, un biomago quien deseaba hacer que toda Ravnica evolucionara, así quisiera o no. Fue de hecho Momirbik quien implantó esta idea en su gremio, haciendo evolucionar a todo ser vivo en Ravnica. Con este propósito, Momirbik se alió a Svoktir, el parum de los Golgari. Para esto, ambos desarrollaron el Cytoplasm, un material que hace evolucionar a los seres vivos, pero al ver lo lento que sería este proceso, creó entonces al Proyecto Crack, el cual tenía la función de destruir a Ravnica para volver a comenzar de cero, pero Agrus Kol le asesinó, aunque este no pudo detener la activación del Proyecto Crack. Este hecho causó que el gremio fuese despreciado por los ravnicanos, quienes se alejaron de ellos hasta tal punto que parecieron desaparecer. Sin embargo, con el tiempo, los antiguos Merfolk del plano comenzaron a ascender por medio de los Sonoth. Estos vieron el valor del proyecto Los Simic y se unieron a ellos, pero abandonaron la idea de mejorar a todos en Ravnica y se centraron en mejorar a los miembros de su gremio. Irónicamente, este nuevo enfoque choca fuertemente con los Golgari, quienes ven en los Simic a seres no naturales, ya que aunque los Golgari en cierta forma también se mejoran a sí mismos, estos usan elementos naturales del plano y no ingeniería genética, como si lo hacen los Simic. Durante la Guerra de la Chispa y la invasión del Snorn, los Simic salieron de sus Sonoth, probándose como valiosos guerreros gracias a sus modificaciones, lo que de nuevo trajo atención a su gremio, el cual poco a poco había ido recuperando popularidad entre los ravnicanos, ya que su estudio de la biología les había vuelto los mejores médicos del plano. Y es que esta es la función actual de los Simic dentro de la sociedad de este mundo, ya que aunque estos han dejado las modificaciones solo para su propia gente, ellos proveen servicios médicos a todos en Ravnica, independientemente del gremio. Los Simic son los genetistas de Ravnica, quienes siempre están buscando nuevas formas de mejorar los organismos de este plano. Sus colores son el verde y el azul. Su símbolo representa un árbol con la base siendo una ola, siendo este el símbolo de sus Sonoths. Graph o injertar fue una mecánica introducida en Dissension, donde un permanente con Graph entra al campo de batalla con cierta cantidad de contadores +1/+1, los cuales puede otorgar a una criatura que entre con posterioridad a ella. Villan Graphmate es una criatura Beldaken Wizard mutante de un coste 3, 2 incoloras y un azul, con 0 ataque y 0 defensa, la cual entra al campo de batalla con 2 contadores +1/+1, y al pagar un incoloro y uno azul podemos desafiar a una criatura con un contador. Y esta tiene Graph 2, lo que quiere decir que cuando juguemos la siguiente criatura podemos pasarle un contador +1/+1 a esta criatura. Evolve o evolucionar fue vista en Gatecrash y esta nos permite ponerle contadores +1/+1 a nuestras criaturas con esta habilidad si jugamos criaturas con mayor poder que estas. El Rey de Gatecrash es una bestia mutante de coste 3, 1 incoloro y 2 verdes, con 3 de ataque y 2 de defensa, el cual cuando evoluciona podemos ponerle un contador +1/+1 a cada otra criatura que controlemos que ya cuente con un contador +1/+1. Y tiene la habilidad de Evolve, la cual consiste en aumentar su poder al ponerle un contador +1/+1 cada vez que juguemos una criatura cuyo poder sea superior al de esta criatura. Adapt o adaptar apareció en Ravnica Legends, el cual es un coste que al pagarlo, si la criatura que controlamos con esta habilidad no tiene contadores, podemos ponerle cierta cantidad de contadores según sea su número de Adapt. Se gana Utopian Speaker, es una criatura de coste 4, 2 incoloras, una verde y una azul, siendo una Merfolk Wizard, la cual, al entrar al campo de batalla, si controlamos una criatura que ya tenga un contador +1/+1 en ella, podemos robar una carta, y además le da a todas nuestras criaturas con un contador +1/+1 trample. Y ella tiene un coste Adapt de 6, 4 incoloras, una verde y una azul, teniendo Adapt 4, lo que quiere decir que al pagar este coste, podemos poner encima de ella 4 contadores +1/+1. Los Simic son el gremio más centralizado del plano, ya que todos ellos habitan y trabajan en los Sonoth,
las cuales son enormes torres que atraviesan la superficie, llegando al mar interior de Ravnica. Gracias a lo que estos lograron tener contacto con los desaparecidos tritones de este mundo. Hay 9 zonos distribuidos por toda Ravnica, siendo el principal el 9º, donde reside su líder. Entre los Simic hay 2 facciones muy marcadas: los utopistas, quienes creen que la evolución llegará a toda Ravnica, pero que es un proceso lento y donde los sujetos deben de estar de acuerdo con esto, y los adaptacionistas, quienes siguen creyendo en los preceptos de Momir Vic, aduciendo que no adaptar a los ravnicanos pronto podría haber alguna catástrofe debido a la falta de adaptación de su gente. A pesar de esto, ambas facciones trabajan en conjunto, creando los guardianes Simic, seres humanoides con características de animales, quienes sirven no solo de protectores a su gremio, sino de muestras de los beneficios de estas mejoras. Si bien los Simic no usan el término líder de gremio, su primer portavoz o prime speaker es la voz del gremio y en términos generales funciona como su líder. Esta generalmente reside en el Zono 9. Además de esto, los Simic se dividen en 4 o más clades, los cuales son proyectos Simic que buscan desarrollar. El Hull Clade son los que buscan mejorar a los organismos para dotarles de mayor fuerza y resistencia. El Fin Clade busca adaptar a los organismos para vivir bajo el agua. El Crisis Clade busca dotar a los sujetos de habilidades de camuflaje, y el último Clade, al menos que nosotros sepamos, es el Guide Clade, el cual tiene la misión de crear organismos inmunes o que puedan redirigir la magia de otros. Momir Vic fue el líder de los Simic durante la fiesta del Decamilenio. Si bien su genio era innegable, también lo era su locura, ya que éste intentó transformar a toda Ravnica, aunque su plan fue frustrado por la oportuna intervención de Agrus Kos. Segana es la portavoz del Zono 1 y la principal adaptacionista del gremio, creyendo que Momir Vic tenía toda la razón. Esta llegó a tener tal poder dentro del gremio que se le consideraba la líder, hasta que llegó la portavoz del Zono 9, Vannifar, quien al ser parte de los utopistas restó poder a Segana. Tras la guerra firexiana, Segana vio en el aceite brillante un método para impulsar la evolución de los ravnicanos, pero justo esto le puso en la mira de Ova, una de las dríadas que conforman el Trostani, ordenando así su asesinato. Vannifar es la actual líder de los Simic, siendo ella parte de los utopistas, por lo que ella cree en no obligar a los demás a cambiar, sino mostrarles la ventaja de esto. Ella misma, siendo una elfa, llegó a combinarse con una medusa de mar, lo que le dio las habilidades de este ser. El enfoque de Vannifar ha vuelto a los Simic en un gremio popular de nuevo, quien gana la atención de aquellos que buscan mejorar sus cuerpos. El proyecto Crack es un enorme citoplasma, el cual tenía la misión de comenzar a obligar a mutar a los ravnicanos, siendo activado por su creador, Momir Vic. Pero con la muerte de este, el proyecto Crack se volvió en un ser salvaje que absorbía y destruía todo a su paso. Tras la derrota de los Nephilim, Rakdos se lanzó a luchar contra Crack, quien le absorbió, pero el poder del demonio era tan grande que terminó haciendo explotar al proyecto Crack, lo que dejó a Rakdos inconsciente por varios años. Borel es el líder del Hull Clade y un soldado leal a Segana. Este fue elegido por Vannifar como el corredor de su gremio, siendo él de gran ayuda durante la Guerra de la Chispa y la invasión firexiana. Roalesk es el mayor logro de Segana, quien le creó usando de base a un humano y adaptando en él cuanta mejora le pareciese que éste podía soportar, siendo solo ella quien sabe exactamente cuáles son sus habilidades y la cantidad de especies que le conforman. Y el último Simic es Lonis, quien es un científico quien forma parte de los utopistas, siendo este un elfo que se fusionó con el ADN de una serpiente. Este es leal a la líder de su gremio, Vannifar. Y bueno amigos, esta fue la historia, características y personajes principales de cada gremio. Recuerden, antes de irse, regalarme su like, comentario y ayudarme al compartir y claro suscribirse. Y así sin más, se despide usted Spence Walker, su amigo, el bibliotecario. Hasta la próxima. Con tal de promover el orden, primero le dan like al video, después lo comentan y de último comparten, ¿estamos claros?
No quiero ponerles una multa.